¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de cuándo y dónde vean este video. Estamos de regreso en esta sección denominada el Rincón de las Preguntas y Respuestas. Habíamos estado un poquito ausentes por cuestiones de salud, por cuestiones de trabajo, pero bueno, ya estamos de regreso aquí. Y aprovecho antes de empezar esta sección, este video el día de hoy, en recordarte que puedes suscribirte a este canal de YouTube para que disfrutes del material que estamos subiendo. Hemos recibido muchísima aceptación por parte de las personas que lo ven a través de la página de Facebook, principalmente. Y bueno, quiero decirles que va a haber más material. Vamos a subir por ahí pronto una conferencia que tuve en un congreso local en Mazatlán, Sinaloa, México, en una universidad. Y también estoy por empezar a hacer los podcasts con colegas expertos en algunas materias y sé que les va a servir la información que podamos obtener de ellos. He escuchado y he leído la información que me han mandado con referente a los temas que quieren que toque en este rincón de las preguntas y respuestas. Prácticamente muchas se repiten, pero yo les englobaría en tres grandes áreas. Uno es la pérdida, el manejo de la pérdida de una vida humana, de un familiar, de alguien, de un ser querido. El segundo tema es muy recurrente, por cierto, me preguntan mucho del descontrol de los jóvenes, de los niños, de sus conductas, de que están actuando de manera poco usual, de que son desobedientes y me preguntan cómo podemos o cómo pueden cambiar esa dinámica dentro de la familia. Y la tercera área que se repite en muchas preguntas es cómo manejo la pérdida de una relación sentimental. Entonces, vamos a cubrir estas tres áreas el día de hoy y voy a empezar precisamente con la que, gracias desafortunadamente a la pandemia del COVID-19, se ha incrementado mucho el número de fallecidos en toda Latinoamérica, en todo el mundo, de hecho, y pues nadie estamos exentos de que nos pase. Y también me preguntan, ¿cómo le hago para superar esta situación que estamos pasando de la muerte de un familiar? Obviamente, dependiendo del familiar que se trate y del apego emocional que se tenga, pues las afectaciones son diferentes, ¿no? Entonces, aquí hay que saber identificar precisamente esa intensidad y ese tiempo de que vas a sufrir la pérdida de tu ser querido. Recordarles que hay un tiempo en el que todas las personas pasamos por un duelo. Hay unas preguntas que me dicen, oye, mi familiar se murió hace un mes y no puedo superarlo. Pues es que un mes no es nada de tiempo que necesitas tú para vivir tu duelo. Y ese es el tema que quiero tocarte con referente a las pérdidas humanas, el duelo. Todos cuando perdemos a un familiar o inclusive cuando perdemos el trabajo, perdemos, no sé, alguna parte del cuerpo por un accidente, etcétera, todos tenemos que vivir un duelo. Un duelo es una etapa o un proceso psicológico que nos permite a final del camino aceptar lo que pasó y seguir adelante. Este duelo es funcional, digamos que dentro de los primeros 6 meses después de la pérdida. Y después de 6 meses puedes sentir todavía molestias emocionales, por supuesto, pero si estas no afectan las áreas de tu vida, como son la social, la familiar, la laboral, la académica, entonces no habría ningún problema. Eso es sencillamente tener recuerdos de la persona que ya no está contigo. Pero si después de 6 meses continúas en el proceso del duelo, no has salido, no has pasado por las 5 etapas, y ahorita te voy a hablar de las 5 etapas, no has pasado por las 5 etapas y después de 6 meses aproximadamente sigues teniendo afectaciones en tu área de vida, entonces ya es
podía ser que un psicólogo te diagnostique con un duelo patológico. Las 5 etapas por las que va a pasar cualquier persona que pierda un familiar, un trabajo o algo muy valioso para esta persona son, primero, la negación. Es decir, cuando esto sucede de inmediato, lo primero que hacemos es decir, no puedo creer que esto está pasando. Esto parece una pesadilla, no parece real. Es una etapa en la que obviamente la realidad te va a hacer que esto pases de inmediato. No dura muchísimo regularmente en cuestión de tiempo. Entonces, una vez que ya superas esa etapa y que te das cuenta que es una realidad y que tienes que creerla, la segunda etapa del duelo es la ira, que también se puede convertir en culpa, ¿sí? Es cuando tú reniegas de lo que te está pasando, de lo que está pasando en tu vida. Y esto se puede convertir en una culpa propia, es decir, que tú empieces a crear escenarios, recuerdos que te lleven a concluir probablemente equivocadamente de que tú tienes una cierta responsabilidad por lo que haya pasado. Después de esta etapa segunda viene lo que es la negociación, que es cuando realmente empiezas a ver la situación como algo real y empiezas a buscar opciones para pues salir del proceso y poder adaptarte primero y después vivir con tu pérdida. Eh, Como cuando pierdes tu salud, te dicen que tienes una enfermedad terminal, pasas por un duelo. Entonces, después de la negación y después de la ira que puede convertirse en culpa, viene lo que es la negociación, que es decir, ok, entonces sí lo tengo y pues voy a empezar a buscar opciones, a ver si tengo por ahí alguna probabilidad de salir adelante con esto. Ya que pases ese periodo de negociación, viene un periodo muy importante que es la tristeza. Ahí es cuando ya sabes, ya tienes muy claro lo que pasó, que es una realidad que duele. Y viene una etapa de la tristeza muy fuerte que puede generar ansiedad y puede inclusive llegar a ser una depresión. A final de este periodo de la tristeza viene lo que es ya la aceptación de la situación, del evento, y te empiezas a enfocar en el futuro y volver a rehacer tu vida donde la dejaste antes de que sucediera esa desgracia. Entonces, solamente recordarles que todo mundo tenemos que vivir nuestro duelo cuando perdemos algo o a alguien. No es algo que de inmediatamente te vaya a pasar o que no te va a doler en algunos meses. Por supuesto que te va a doler. Entonces, cuando estén ustedes en una situación en que no soportan ese dolor, a pesar de que ya pasó un tiempo, ya con esta información que tienes, si tú identificas que no has pasado alguna de las etapas, es muy importante que pidas ayuda a expertos y especialistas en la salud mental y emocional. Y con eso concluimos el tema del duelo y el tema de la pérdida de familiares muy cercanos. Pasamos al segundo tema que tiene que ver con la cuestión de la forma en que se están comportando los jóvenes, los niños en las familias. Y obviamente esto tiene muchísimo que ver con el confinamiento, con las limitaciones que se tienen, con el ya no poder hacer cosas que antes hacías y disfrutabas. Aunado a esto, obviamente existe una tensión familiar que ellos resienten y cuando eres joven, cuando no tienes la suficiente capacidad para ver analizar la situación de lo que está pasando, pues tiendes a comportarte de una manera que no es la adecuada. Esto se puede remediar con un reforzamiento de las reglas dentro de casa, y también con mucha empatía, con mucha comunicación, es sentarse en familia, es sentarse los padres con los hijos, es sentarse los hijos con los padres y empezar a hablar de las cosas que están pasando diferente o las cosas que ya no les están gustando a ciertos miembros de la familia. Platicar, comunicarlo correctamente y toma en cuenta que
que la diferencia en las generaciones es muy importante. Por ahí acabo de dar una conferencia precisamente sobre comunicación intergeneracional, que después de que yo suba este video, en cuanto pueda el lunes, si Dios quiere, el próximo lunes, 5 de julio, trataré de subir este video de la conferencia que di. Dura aproximadamente 1 hora 5, pero tiene mucho que ver con la comunicación asertiva, la comunicación correcta y cómo podemos identificar las diferencias de formas de pensar, las diferencias de las características primordiales de diferentes generaciones. Así es que no es lo mismo que tú puedas o quieras hablar con un chico de tu edad, con una chica de tu edad, o bien con un hijo, con un abuelo, con un nieto, porque cada uno de esos miembros de tu grupo social pues piensa diferente y fueron educados diferentes. Entonces, también es importante conocer cómo nos podemos comunicar con las demás generaciones. Pero en el caso regresando un poquito, en el caso de los niños y adolescentes que se están portando mal, que no hacen caso, que quieren hacer lo que quieren, es sumamente importante que se retome, si no es que nunca lo has hecho, pero se retome lo que es el reglamento dentro de casa y obviamente las consecuencias de no seguir el reglamento. Entonces, me parece que por ahí podríamos empezar a trabajar dentro de la familia para intentar cambiar las actitudes y los comportamientos de los chicos y chicas. ¿Ok? El tercer tema, pues es un poquito complicado porque tiene que ver precisamente con la cuestión del rompimiento de las relaciones sentimentales, las relaciones de pareja. Por supuesto que esto de la pandemia ha afectado muchísimo eso, porque nos ha afectado en muchas áreas, ¿no? Pero lo que es la parte familiar, la parte de pareja, claro que se ve mermada, porque estamos en una zona de confort, hacíamos las cosas juntos, hacíamos las cosas que nos gustaban y por un tiempo dejamos de hacerla, ya volveremos a hacerlas, pero en el inter, pues también suceden cosas en la pareja que a veces parecen fuera de control, pero no siempre lo es. Lo mismo, la comunicación es primordial entre las dos partes para dirimir y resolver los conflictos. Hay que llegar a acuerdos en cuanto a temas que no se van a resolver de inmediato. Y bueno, a final de cuentas, el día a día te va a llevar a saber si esa relación va a coexistir o si de plano va a terminar. Y en el caso de terminar una relación, pues existe obviamente un proceso de duelo, porque igual como pierdes un familiar, pierdes a tu pareja y tienes que pasar por ese duelo que ya platicamos, ¿no? Pero el enfoque que debemos de tener cuando perdemos una pareja es no tirarnos a la cama y llorar y deprimirme y no quiero saber nada del mundo. Probablemente sí lo puedes hacer en la primera noche o los primeros días que no quieres saber nada del mundo. ¿Por qué? Porque perdiste a tu ser querido. Y recuerden que cuando perdemos a nuestra pareja, no nos duele tanto el no verla o verlo, sino más bien que se truncaron los proyectos, los sueños, los planes. Y bueno, sigue siendo una pérdida, pero eso es lo que más duele cuando pierdes una pareja y hay que tenerlo en cuenta. Pero así como se pierden esos planes, proyectos y sueños, también puedes empezar y es una buena oportunidad para que empieces unos nuevos. Es decir, probablemente sola, probablemente con alguien más en el futuro, pero que se vea siempre las situaciones complicadas, las situaciones de crisis, situaciones difíciles de manejar. Siempre hay que tratar de verlo del lado positivo porque es ahí donde se van a generar las diferencias en nuestras actitudes, en nuestras emociones y cómo vamos a tardarnos o no tardarnos tanto en salir de esa situación de la pérdida de la pareja. Siempre cuando tengamos una dificultad o
cuando algo muy fuerte se nos presenta enfrente y nos hace sufrir, tener problemas personales, familiares. El enfoque que debemos de tener siempre es, si esto pasó es porque algo mejor viene para mí. Y aunque entiendo que es complicado a veces, no es imposible de pensarlo así. Recuerda que lo que pienses va hacia adentro, inclusive cuando tú te hablas a ti mismo, los mismos pensamientos sin necesidad de hablar, tus pensamientos van hacia adentro y lo que tú te digas o lo que tú platiques va hacia adentro. Y una vez que esté adentro, hace su trabajo en crear nuevos pensamientos mismos que van a crear emociones. Y cuando estamos metiendo cosas negativas con lo que hablamos, con lo que leemos, con lo que escuchamos, con lo que decimos y pensamos, no puede salir otra cosa que no sean cosas negativas. Así es que sí, hay que vivir el duelo, pero hay que hacerlo con positivismo, con una esperanza de que las cosas que vengan vayan a ser mejor. Y es la única manera que podemos nosotros salir adelante. Nosotros somos los únicos que podemos salir adelante de las pérdidas de las parejas. Recordar que ninguna pareja es para siempre. A algunos los separa la muerte, pero a otros los separa las mismas circunstancias. Estadísticamente hablando, la mayoría de las relaciones van a tronar. Y tampoco es que se vaya a acabar el mundo por eso. Pero lo importante es que recordate que si tienes tú la necesidad de apoyo psicológico, tienes que buscarla en los profesionales de la salud mental y emocional. Y bueno, ahorita que les estaba hablando de esto también de los familiares, me acordé de un par de personas que me preguntaron acerca de cómo manejar a los familiares que tengan algún vicio, como puede ser la droga o el alcoholismo. Y decirles que a esas personas que están sufriendo eso, de que primero tienes que asegurarte de que tú no tengas que ver en esas decisiones de esa persona de drogarse. Y si no es responsable directo ni indirecto, no tienes por qué sufrir eso. Es decir, sí vas a tratar de ayudar, sí vas a tratar de que la persona salga de ese hoyo, porque cuando alguien tiene un trastorno de ese tipo, de ingesta de alcohol de consumo de sustancias, uno tiene que ser diagnosticados por profesionales médicos. Existen terapias para salir de la drogadicción, del alcoholismo, pero también tiene que estar acompañada con una serie de limitaciones. Para eso existen centros de apoyos, algunos privados, algunos de gobierno, pero a final de cuentas, recuerden que tú puedes tener el mejor plan, la mejor intención de que tu familiar salga adelante, lo vas a ayudar en todo lo que puedas, pero si tu familiar no tiene la voluntad de decir, sí voy a aceptar esa ayuda, sí me voy a tratar, porque ya me di cuenta de que esto me está dañando y está dañando a mi familia, es muy complicado que se pueda lograr éxito en esto. Mucha gente dice que para que llegue ese momento en aceptar voluntariamente un tratamiento contra las adicciones, tendrías que tocar fondo. Desafortunadamente, a veces tocar fondo implica que puedas tener una situación médica irreversible o inclusive puede ocasionar la muerte cuando tocas fondo. Entonces, ver a un familiar en esas condiciones siempre será doloroso, pero de igual manera el enfoque será buscar ayuda, ayuda profesional. La intervención familiar es importante en las primeras etapas de cuando un familiar entra a los vicios, pero y a las adicciones, pero ya cuando está muy profunda, ya tendría que ser otro tipo de intervenciones. Así es que mucha paciencia, mucho amor, mucha empatía, pero también manos a la obra buscando ayuda profesional.
Y bueno, hasta aquí dejamos el día de hoy. Espero que a algunos de ustedes le haya servido esta información y nos estaremos viendo, si Dios quiere, en la siguiente sección de El Rincón de las Preguntas y Respuestas. Esta vez lo hice en el interior de mi casa, que es su casa, y porque está lloviendo un poquito allá afuera. Así es que gracias a todos por su atención y cuídense mucho. Y aquí estamos a sus órdenes para más preguntas y con mucho gusto les contesto y con mucho amor para todos ustedes.